El Venetian y el Palazzo nunca fueron simplemente hoteles, eran monumentos al exceso, símbolos de una Las Vegas que prometía fantasía sin concesiones. Pero ¿qué sucede cuando una adquisición de $2.250 millones convierte un sueño en una hoja de balance? Cuando el mármol italiano y los cielos pintados ya no tratan sobre el asombro, sino sobre el retorno de la inversión. ¿Por qué los huéspedes ahora hacen cola durante horas, pagan más de $60 por noche en cargos ocultos y entran a suites que se sienten descuidadas en lugar de veneradas? Y lo que es más importante, ¿quién se beneficia realmente de esta silenciosa transformación tras puertas doradas? Esta no es una historia sobre inconvenientes menores, es una autopsia de la decadencia, una lenta recalibración donde se recorta el servicio, se reduce el personal y se graba la lealtad, un cargo a la vez. 5 señales de advertencia sugieren ahora que este imperio no está simplemente evolucionando, está siendo optimizado. Acompáñenme porque una vez que vean cómo la magia fue reemplazada por las matemáticas, nunca volverán a mirar estas torres de la misma manera. Hubo un tiempo en que entrar al Venetian se sentía como cruzar una frontera hacia otro mundo. El techo sobre ti estaba pintado de un azul eterno. Las góndolas se deslizaban por un canal artificial y los violines resonaban suavemente bajo arcos modelados, según la Italia renacentista. Era teatral, sí, pero ejecutado con convicción. La ilusión era generosa. No estabas simplemente alquilando una habitación, estabas comprando una atmósfera de abundancia. En esos años, Las Vegas operaba bajo un principio simple, casi sagrado. El huésped era el rey. El estacionamiento gratuito era un gesto de bienvenida. La sonrisa del botones no parecía ensayada. El lujo no era solo visual, era operativo. Las habitaciones estaban inmaculadas. El personal anticipaba las necesidades antes de que las expresaras. La escala del complejo, más de 7,000 suites entre el Venetian y el Palazzo, se sentía como un triunfo de la ambición más que como una carga logística. Pero los imperios envejecen de manera diferente cuando cambia la propiedad. En febrero de 2022, el control operativo de este vasto complejo cambió de manos en una transacción de $2.250 millones. El lenguaje cambió casi de inmediato. Ya no se centraba en el espectáculo o el legado. El vocabulario se volvió eficiencia, optimización, reposicionamiento. El sueño ya no era el producto, el activo lo era. Cuando una propiedad de esta magnitud se ve principalmente a través del lente del retorno de la inversión, cada metro cuadrado se convierte en un cálculo. Cada empleado se convierte en un centro de costos, cada gesto de cortesía se convierte en un pasivo, y es entonces cuando comienzan a aparecer cambios sutiles, no todos a la vez, no de manera dramática, sino gradual, silenciosa, casi educadamente. La pregunta no es si el Venetian y el Palazzo aún lucen impresionantes desde el exterior, lo hacen. La fachada aún brilla bajo el sol del desierto. La pregunta es si la experiencia dentro de esos muros aún coincide con el precio, la promesa y la mitología que construyó este imperio en primer lugar. Porque una vez que la percepción comienza a separarse de la realidad, la decadencia no se anuncia a gritos, se filtra. Las primeras grietas no aparecen en los informes financieros, aparecen en la tela y las fibras de la alfombra, en los detalles silenciosos que una vez definieron la diferencia entre el lujo y lo ordinario. Para una pareja de Texas que regresaba para celebrar su 20º aniversario de boda, el Venetian no era solo una reserva, era un intento de revivir un recuerdo de luna de miel. 2 décadas antes aquí había comenzado su historia, esperaban la misma magia. En cambio, encontraron que el sofá de su suite mostraba un desgaste visible, el tipo de fatiga que podrías perdonar en un alquiler económico, no en una propiedad que se comercializa como opulencia de 5 estrellas. La alfombra tenía manchas que los hicieron dudar antes de caminar descalzos. La iluminación parecía más tenue, no romántica, sino cansada. Y cerca de la cama solo un enchufe eléctrico funcionaba. Se turnaban para cargar sus teléfonos, negociando el acceso a la energía en una habitación que costaba cientos de dólares por noche. Ese detalle parece pequeño, no lo es. En la hostelería moderna, la funcionalidad es la base. Cuando los servicios básicos fallan, señalan algo más profundo que un descuido. Señala mantenimiento diferido, señala mejoras pospuestas, señala que los gastos de capital pueden calcularse con más cautela que antes. El esposo luego describió la experiencia con una frase que perdura. Habían ahorrado durante meses, dijo, pero su sueño italiano se sintió como si lo hubieran recogido de una tienda de segunda mano con descuento
descuento. Esa comparación duele precisamente porque la cáscara visual de la propiedad aún irradia grandeza. Las columnas siguen pulidas, el mármol aún brilla en el lobby, pero dentro de las habitaciones, la intimidad del lujo ha comenzado a erosionarse y su experiencia no está aislada. Los informes de tapicería desgastada, accesorios envejecidos, estándares de limpieza inconsistentes y reparaciones pasadas por alto son cada vez más comunes en las reseñas de los huéspedes. Ninguno de estos problemas por sí solo destruye una marca, pero juntos crean un patrón que sugiere que la contención de costos está superando a la reinversión. Una nueva capa de pintura puede disfrazar un rasguño, no puede ocultar un cambio de prioridades. Cuando el mantenimiento se retrasa en un complejo de 7,000 suites, la escala magnifica cada concesión. Un gigante no colapsa de la noche a la mañana, se queda sin aliento gradualmente. Y si las habitaciones mismas ya no se sienten sagradas, entonces la ilusión que una vez justificó el precio comienza a debilitarse. Si los muebles envejecidos señalan negligencia, entonces el colapso del servicio señala algo mucho más estructural. El lujo nunca se ha definido por el mármol o los candelabros. Se define por las personas, por la capacidad de respuesta, por la coreografía invisible del personal que hace desaparecer los inconvenientes antes de que lleguen a ti. Y aquí es donde la fractura se vuelve inconfundible. Un empleado de recepción que trabajó durante lo que muchos llaman la era dorada describió el cambio sin rodeos en un foro interno. Hubo un tiempo, escribió el empleado, en que crear momentos wow era parte de la cultura. Ahora el objetivo es simplemente sobrevivir un turno de 10 horas. Eso no es una queja, es una advertencia, porque cuando el orgullo es reemplazado por la resistencia, la experiencia del huésped cambia de inmediato. Los visitantes ahora informan colas de check-in que se extienden durante horas, no minutos, horas. Después de largos vuelos, los huéspedes hacen fila en colas de movimiento lento, viendo pantallas digitales que reproducen imágenes promocionales del mismo lujo que aún no están recibiendo. Cuando finalmente llegan al mostrador, la interacción se siente transaccional, cortés, quizás, pero agotada. Un viajero de Chicago describió abrir la puerta de su suite después de una espera de 2 horas, solo para encontrar el cubo de basura aún lleno del ocupante anterior. Llamó a limpieza una vez, luego otra, luego una tercera. El teléfono sonó sin respuesta, no llegó ninguna disculpa. Ningún miembro del personal hizo seguimiento. El silencio se convirtió en la respuesta. Así es como se ve un equipo esquelético desde afuera. No es caos, es demora, es fatiga. Son pequeños fracasos que se acumulan unos sobre otros hasta que el precio premium se siente injustificable. Cuando se reducen los niveles de personal, la primera baja no es la rentabilidad, es la moral. La segunda es la confianza. Desde una perspectiva financiera, la nómina es uno de los gastos controlables más grandes en un resort de este tamaño. Reducir la plantilla o estirar los turnos produce ahorros de costos inmediatos, pero también crea cuellos de botella. La limpieza se vuelve más lenta, las colas en recepción se alargan, los tiempos de respuesta se expanden. La propiedad aún puede generar ingresos, pero la experiencia vivida comienza a adelgazarse. Los huéspedes que una vez se sintieron cortejados ahora se sienten procesados, y en la hostelería esa distinción es fatal, porque una vez que el servicio pierde su calidez, la grandeza de la arquitectura no puede compensarlo. El espíritu del lugar cambia, y cuando el espíritu se desvanece, la reputación le sigue. Si las habitaciones deterioradas debilitan la confianza y el personal exhausto erosiona la confianza, entonces las tarifas de estacionamiento atacan algo aún más fundamental. Golpean la psicología de la llegada. Durante décadas Las Vegas operó bajo un acuerdo tácito. Llegas en auto, estacionas gratis y la ciudad te da la bienvenida con los brazos abiertos. Era un apretón de manos simbólico, una señal de que el gasto real ocurriría adentro, en tus términos. Ese apretón de manos se ha ido. En el Venetian y el Palazzo, los huéspedes registrados del hotel ahora pagan $20 por día por el estacionamiento autoservicio. Si prefieres ballet, el costo sube a $40 por día. Antes de hacer el check-in, antes de ver tu suite, antes de pisar el casino, ya te están cobrando simplemente por ocupar espacio. Un visitante que llegaba desde California expresó la frustración claramente. Ya estaba pagando alrededor de $500 por noche por su habitación. Agregar otros $20 solo para que su auto existiera en la propiedad no se sentía como un servicio, se sentía como una penalización, una multa por lealtad. Esto no se trata del monto absoluto en dólares, se trata de la señal que envía. Cuando una propiedad que se comercializa como de lujo comienza a monetizar el acceso básico, el mensaje es claro: la hospitalidad es secundaria, la extracción de ingresos es primordial. Irónicamente, incluso el liderazgo ha reconocido la reacción negativa.
En una conferencia de la industria, el CEO del Venetian admitió que el sector había sido demasiado lento para abordar el resentimiento de los clientes por el estacionamiento y tarifas similares. Sin embargo, la estructura permanece. La cabina de peaje aún se encuentra en la entrada. Desde un punto de vista financiero, las tarifas de estacionamiento representan ingresos predecibles y de bajo riesgo. Requieren un personal adicional mínimo. La infraestructura ya existe. Una vez implementadas, el flujo de ingresos es constante. En un entorno de hoja de balance centrado en maximizar el retorno, esa consistencia es atractiva, pero culturalmente el cambio es profundo. El estacionamiento gratuito fue una vez parte de la mitología de Las Vegas. Diferenciaba a la Strip de otros destinos urbanos. Eliminarlo hace más que agregar $20 a una factura. Erosiona la buena voluntad. Replantea la relación entre la propiedad y el huésped. Cuando la primera interacción con un resort se siente transaccional en lugar de acogedora, el tono de toda la estadía cambia, y el tono en la hostelería de lujo lo es todo. Si las tarifas de estacionamiento se sienten como un peaje en la puerta, las tarifas de resort se sienten como algo más deliberado, más diseñado. En el Venetian y el Palazzo, la tarifa de resort anunciada es de $55 por noche, pero una vez aplicados los impuestos, esa cifra se acerca silenciosamente a los $62. Es obligatoria, no es negociable, y se agrega después de que la tarifa de la habitación ya te ha persuadido de hacer clic en reservar. Entonces, ¿qué compran realmente casi $62 por noche? Acceso al gimnasio, una conexión Wi-Fi, llamadas locales gratuitas, comodidades que en muchos hoteles de gama media en Estados Unidos se incluyen sin ceremonias. Sin embargo, aquí se detallan y monetizan con precisión. Una madre que viajaba desde Florida hizo los cálculos después de su estadía. 4 noches multiplicadas por casi $62 se acercaban a los $250. $250 no para tratamientos de spa o cenas finas, no para ropa de cama mejorada o servicio de conserjería personalizado, sino para acceso a internet que su hijo describió como más lento que el que tenían en casa, y un gimnasio que nunca tuvieron tiempo de usar. Su conclusión fue contundente. Ese dinero podría haber financiado una cena familiar memorable. En cambio, pagó por el privilegio de existir en la propiedad. Aquí es donde la frustración se convierte en algo más profundo. Las tarifas de resort no son cargos accidentales, son herramientas de ingresos estructurales. Al separar la tarifa base de la habitación de los complementos obligatorios, las propiedades pueden anunciar un precio principal más competitivo mientras garantizan mayores ingresos totales por huésped. El impacto psicológico es poderoso. La habitación parece asequible. La factura final cuenta una historia diferente. Para los grupos de propiedad centrados en maximizar el rendimiento, este modelo es eficiente. Estabiliza los ingresos independientemente de cuánto gaste un huésped dentro del casino o los restaurantes. Convierte cada habitación ocupada en un flujo de ingresos predecible más allá de la tarifa nocturna. Pero para los huéspedes, la desconexión entre el precio y el valor percibido se amplía. Cuando las tarifas se sienten desvinculadas de un beneficio tangible, la confianza se erosiona. La experiencia comienza a sentirse calculada en lugar de curada. Cada línea adicional en la factura refuerza un mensaje sutil. No estás aquí para ser atendido. Estás aquí para ser optimizado, y para ahora debería estar surgiendo un patrón. Habitaciones envejecidas, personal sobrecargado, peajes de estacionamiento, tarifas obligatorias. Estos no son inconvenientes aislados, son síntomas de un cambio más profundo en la filosofía, porque cuando una propiedad de esta escala cambia de manos por $2,250 millones, la presión para rendir no se mantiene abstracta, remodela las prioridades desde adentro hacia afuera. Para entender cómo se conectan todos estos hilos, debes regresar a un solo momento: febrero de 2022. Fue entonces cuando Las Vegas Sands Corporation, la compañía fundada por Sheldon Adelson, vendió los activos operativos del Venetian y el Palazzo a Apollo Global Management por $2,250 millones. Esa cifra no es simbólica, es una realidad financiera. Y cuando una firma de capital privado despliega $2,250 millones en una propiedad, el reloj comienza de inmediato. El capital debe justificarse, se deben generar retornos. La eficiencia ya no es opcional, es obligatoria. Poco después de la adquisición, Apollo anunció un plan de $1,500 millones para reinventar el complejo. El lenguaje era optimista: renovación, reposicionamiento, evolución. Las declaraciones oficiales describen las disrupciones como dolores de crecimiento temporales, pero
Bueno, desde una perspectiva financiera, la secuencia sigue un patrón familiar. Adquirir un activo de alto perfil, optimizar operaciones, optimizar canales de ingresos, aumentar márgenes, luego elevar la valoración. Un bartender veterano que había visto evolucionar la strip durante 2 décadas resumió el contraste con una claridad sorprendente. Bajo la propiedad anterior, dijo, la propiedad se sentía como un monumento, un proyecto de legado. El objetivo era impresionar. Bajo el capital privado, el objetivo se siente diferente. Se siente como rendimiento. Esta distinción importa porque en la lógica del capital privado, cada gasto debe defenderse a sí mismo. Se examinan los niveles de personal, se escrutan las horas extras, se reevalúan las ventajas gratuitas. Si un gesto no mejora directamente los ingresos medibles, se vuelve vulnerable. De repente, las largas colas de check-in no